¿Listo? ¿Listo? Muy buenos días. En el marco de los festejos del centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, nos encontramos reunidos para reconocer a mujeres y hombres valiosos que con su trabajo, ejemplo y dedicación han contribuido a mejorar y enriquecer la educación en México y, por supuesto, de nuestro hermoso estado de Sinaloa. Preside en este acto solemne el ciudadano doctor Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa. Bienvenido, señor secretario. Lo acompañan la maestra Julieta Hernández Barraza, subsecretaria de Educación Básica. Bienvenida, maestra. El licenciado Raúl Alcántara Mendoza, subsecretario de Prevención Educativa. Bienvenido, maestra. También se encuentra con nosotros la maestra, la licenciada Irma Leticia Tirado Sandoval, subsecretaria de Vinculación Social. Y en representación del maestro Rigoberto Alcántara Valenzuela, subsecretario de Educación Media Superior, la maestra Petris. Bienvenida, maestra. Bienvenida. Y por supuesto contamos con la grata presencia del maestro, del profesor Antonio González González, uno de nuestros queridos homenajeados. Y en representación, bienvenido, maestro, y en representación del ingeniero José Antonio Malacón Díaz, la maestra Rosa María Malacón Pérez, sobrina de nuestro homenajeado. Y por supuesto, desde San Ignacio, virtualmente nos acompaña la profesora María Eduviges Vega Padilla, quien se encuentra fuera de la ciudad por cuestiones de salud, no pudo estar presente. Honorables señoras y señores, queridos niños y niñas, medios de comunicación, apreciable concurrencia, sean todos bienvenidos a este evento de reconocimiento y gratitud a nuestros galardonados, quienes se han distinguido por dar lo mejor de sí para la formación de niños, niñas, jóvenes y profesionales en distintas áreas del quehacer social. En este momento meritorio reconocimiento es precisamente por la entrega y le vamos a pedir a la señorita, a la profesora Maromari Ciordia y Millán, que nos deleite con un hermoso poema. Tiene usted la palabra. Buen día tengan todos ustedes. Es para mí un placer unirme a esta celebración centenaria de la creación de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo poder acompañar a estos maestros galardonados con un reconocimiento hermoso por toda su trayectoria y toda su labor de vida. Y con mucho cariño les voy a compartir, les voy a dar lectura a un poema de uno de mis poetas favoritos, Luis G. Urbina, poeta mexicano, y en este poema él hace un reconocimiento a su querido maestro. Los invito a que pensemos en aquellos maestros que han marcado nuestra trayectoria y que, aunque no los tenemos presentes físicamente hoy, están cincelados en nuestra alma. Entonces vaya para ustedes el poeta Luis G. Urbina con Al Maestro. Rendido de cansancio, por el sendero iba el maestro, pero mostrando una serena confianza, sobre su endeble cuerpo llevó la frente altiva, dombo radiante donde brilló perenne y viva la luz de un largo sueño de amor y de esperanza. ¿Lo recuerdan? Cabeza de majestad ceñuda,
cual si desafiara las iras del destino, sin el mohín del odio ni el gesto de la duda. Mas sumergida siempre en una triste y muda contemplación extática del ideal divino. Y atravesó el maestro la senda con plantas claudicantes. Él iba lentamente, ustedes no, deprisa marchaban juntos, gárrulos, gozosos y triunfantes. Él iba solo y triste, y al verlos tan distantes, los saludó de lejos con su postrer sonrisa. Así, al ver los arbustos que bordan las praderas, el árbol carcomido dice: son mis retoños, son mías sus sabias que al circular ligeras les dan calor, y sus floridas primaveras son las transformaciones de mis mustios otoños. Yo soy el árbol triste que resistió el eterno combate del viento con todos sus rigores. Mas antes de cubrirme las nieves del invierno, cada uno de ustedes en mí fue brote tierno, anunciación y símbolo de las futuras flores. Y sí, ustedes son los arbustos. El tronco carcomido cayó en tierra ya seco, mutilado y herido, pero las mismas aves en sus ramas duermen. Triunfó de los embates del viento y del olvido el árbol que en los surcos echó de nuevo el germen, y él iba lentamente, muy triste y muy sereno, con rumbo hacia ese dulce palacio misterioso que acoge a los rendidos de la vida en su seno. Tocó la puerta el maestro y dijo: yo soy un hombre bueno que aquí ha llegado en busca de paz y reposo. Yo soy una existencia de luchador que un día sintió flotar un aire de gloria en su cabello. Yo soy un pensamiento. Yo soy una energía gastados en la ruda y angélica porfía de hallar en todas partes las formas de lo bello. Yo he puesto luz y sueños en todas las cabezas, aureolas inmortales en todos los dolores, inmaculadas túnicas en todas las purezas, coronas de luceros en todas las tristezas y rutilantes alas en todos los amores. Abre, traigo la cábala profética en mi acento. Yo me he ceñido el áureo laurel de la conquista. Soy un impulso firme y alto pensamiento, gastados en la magna labor de dar aliento al bien y a la belleza. Abre, soy un artista. Y, oh magia del conjuro grave y solemne, entonces la puerta misteriosa giró sobre sus gonces y una voz que de lo alto provenía exclamó: pasa, tu vida tiene toda la fuerza de los bronces, amaste la belleza y el bien, esta es tu casa. La muerte no es la gloria de los que son osados, no es la apoteosis de los que son malvados. Para ellos el estigma, para ellos el olvido. Para los seres buenos el arte consagrado, la muerte es como para los pájaros el nido. Entra, reposa, calla, duerme en la región secreta donde la carne baja y el espíritu sube, y libre al fin que vuele tu alma de poeta como sutil fragancia que arriba se hace nube. Hacen bien los retoños en venerar la santa sombra del árbol viejo que crió sus abriles. Un ideal, el suyo, en sus pechos canta. Sean como aquel maestro de majestad ceñuda, cual si desafiara las iras del destino, sin el mohín del odio ni el gesto de la duda, mas embargado siempre de una triste y muda contemplación extática del ideal divino. Sean como aquel maestro que por la senda iba y que mostrando su serena confianza
sobre su endeble cuerpo llevó la frente altiva, dombo radiante donde brilló, perenne y viva, la luz de un largo sueño de amor y de esperanza. Gracias. Emotivo poema de la profesora Marumay Ciordia Millán. Gracias, maestra, por ilustrarnos lo que es un educador comprometido, una educadora comprometido con las mejores causas. Y ahora, para entregarles el reconocimiento a nuestros homenajeados, permítanme en un primer momento hacer una remembranza bibliográfica del profesor Antonio González González, mi mentor. En alguna época de la vida coincidimos y creo que llevo marcado en mi ser parte de las enseñanzas que él me dejó en su paso por la Dirección de Educación Básica, que hoy fuera la Subsecretaría de Educación Básica, porque el maestro ha sido, primero, fue profesor de educación primaria. Estudió una licenciatura en matemáticas, ingeniero civil, una maestría en desarrollo humano, un doctorado en desarrollo humano, hizo una especialidad en programación neurolingüística, tuvo una especialidad en metodología de la investigación, estudió una especialidad de política y gestión educativa en la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales y, por supuesto, en su trayectoria laboral destaca el haber sido docente de escuela primaria, director de escuela primaria, director de una secundaria, de varias, supervisor de educación secundaria, formador de los que en su momento se le llamaba conductores de desarrollo docente, que son hoy los asesores técnicos pedagógicos. El maestro ha sido conferencista en foros estatales, nacionales, ha sido facilitador en el desarrollo personal e institucional en tanto instituciones públicas como privadas. Le tocó a él la época de la transición como jefe de lo que se llamó el Consejo Técnico Estatal en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, que a él le tocó implementar mucha parte de ello en la parte técnica, en la parte sustantiva, y del cual fuimos equipo, y que nos tocó precisamente vivir en carne propia la angustia, el estrés por la novedad que implicaba una reforma de la envergadura como se dio en el acuerdo. El maestro Antonio González supo con su carácter recio y firme sacar adelante esa tarea. Lo recordamos con mucho cariño al maestro porque siempre le decía yo, como matemático, como ingeniero civil, es un tipo que sabía decir y hacer las cosas poniéndose él como ejemplo, como un bueno y verdadero líder. Fue impulsor del sistema de telesecundarias, impulsor de la educación inicial en Sinaloa, de la educación física y creador de lo que han sido muchos programas de desarrollo y de formación. ¿Y por qué no decirlo? Funciones en proyecto de Rotarios, en Los Mochis, del Comité Municipal de Educación, consejero de Coparmex y actualmente consejero del Patronato de Educación del municipio de Ahome. Y pudiéramos seguir diciendo muchas cosas del maestro Antonio González, pero creo que por honor a su modestia, creo que muy merecido su reconocimiento. Muchísimas gracias y muchas felicidades, maestro, por estar aquí en este espacio recibiendo un galardón muy merecido. Le vamos a pedir que pase al presidium para que de mano de nuestro secretario, el doctor Juan Alfonso Mejía López, reciba este reconocimiento, maestro, muy merecido. Felicidades. La foto del recuerdo, que en el marco de la humildad del maestro Antonio González no es muy dado a ello, pero después de tanto tiempo que convivimos, ha sido una evolución. Y le decía yo a él, perdón, permítanme que lo haga así, con esta humildad que lo hago, por el cariño y el aprecio y la forma en que él condujo la educación básica. En ese momento se empezó a hablar de educación
en educación básica, en las reuniones con supervisores, con jefes de sector, con directivos. Pueden tomar asiento, por favor. El maestro Antonio González dejó huella y lo seguirá haciendo por donde quiera que ande. Muchísimas felicidades, maestro. Y ahora permítanme leer, parte de la semblanza de otro de nuestros reconocidos homenajeados, el ingeniero José Antonio Malacón Díaz. Como dato, en su acta de nacimiento decía Jesús, pero todos lo conocemos cariñosamente como José. En su familia, todos como José. Y por eso, para no generar confusiones, él firmaba en sus documentos J. Malacón, J. Antonio Malacón Díaz. Nació en Abolato y como todos en aquella época solamente había hasta cuarto grado de primarias, fue necesario emigrar a la ciudad de Culiacán, estudiar la preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después viajó a la Ciudad de México y se graduó como ingeniero civil con especialidad en vías de comunicación en el Instituto Politécnico Nacional. Regresó a su pueblo natal, a su Culiacán, y se encargó de la construcción de la red de drenaje de la ciudad de Nabolato en el año de 1959. En ese mismo año se inicia como profesor de asignatura en la Preparatoria Central y en la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAS. En 1960 fue el fundador de la carrera de Ingeniería Civil y director de esa escuela en la UAS, donde introdujo el sistema de cómputo analógico de lo más avanzado en esa época. En 1967 se convierte en el director de la Policía Federal de Caminos, director de la escuela y jefe del Departamento de Convenios y Becas de la UNAM. En 1968 representó a México en un congreso celebrado en Caracas sobre el tema de carreteras. Asimismo, en el 1969 fue director general de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y presidente de la Asociación Mexicana de Directores de Tránsito, y en 1970 creó la Escuela de Tránsito dependiente de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa. Fue el primer delegado de tránsito federal en Sinaloa. También le correspondió en el año de 1974 ser el director de la Policía Federal de Caminos y director de la Escuela de Policía Federal de Caminos y asesor del gobierno de Veracruz en materia de tránsito y transportes. En 1978 inició en Sinaloa el proyecto del cual hoy muchos somos ejemplos, el proyecto educativo de Surutato, que conocemos como el Centro Escolar Justo Sierra. Posteriormente se convirtió en 1981 como asesor de educación en el gobierno del estado de Sinaloa, y con ello se obtuvo el primer lugar en investigación educativa de la región de Surutato. En 1982 fue director de operaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 1983 culminó el proyecto de descentralización de la Policía Federal de Caminos para convertirse en el director general de la Policía Federal de Caminos, dándole fortaleza administrativa y aumentando su influencia a terminales aéreas, marítimas y ferrocarriles. En 1983 fue director general de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa. En 1987 ocupó la dirección de la Academia Estatal de Policía y fue el fundador del Instituto Estatal de Ciencias Políticas y Seguridad Pública y director de la Academia Estatal de Policía del Estado de Sinaloa. Director fundador de las instalaciones del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. Y por supuesto que ello le fue invitado a la ONU para impartir un módulo de transporte y legislación dentro de la materia de ingeniería de tránsito que se ofreció en la Universidad de La Cauca en Popayan, Colombia, donde permaneció 2 meses de dicha universidad. En el año de 1993 fue director del Colegio de Bachilleres y entre sus acciones sobresalientes el establecimiento del bachillerato proactivo. Fue presidente del Colegio de Ingeniero Civil del año, fue presidente del Colegio
de Ingeniero Civil del Año, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sinaloa. En 1999 fue secretario de Educación Pública y Cultura. En el 2008 fue director general del Instituto Estatal de Ciencias Penales. Y por supuesto, en el 2009 recibió el doctor honoris causa por la Universidad Católica de Culiacán. Su comprobado compromiso y competencia en el área de educación y su notable impulso a la investigación. En el año 2016 recibe también el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Occidente. Cuando él dejó la Secretaría de Educación Pública, le preguntaron, ingeniero, ¿y ahora para dónde? ¿Qué es lo que sigue? ¿A dónde se va a ir? Y en un afán de risa lo dijo, yo me voy a Los Pinos. Pensaban que se iba a ir a la Ciudad de México, no, se iba a Los Pinos de Surutato, a Pucheros, a estar allá descansando y hacer de cosas diferentes. Sin duda, su proyecto educativo, él siempre en todas las áreas fue un educador por excelencia. Le gustaba, lo hacía con aquella emoción y aquella pasión que quienes estábamos junto a él nos emocionaba y nos contagiaba de ello. En una ocasión estaba yo sentado en una mesa cuando recibo una llamada y era de él. Personalmente me dice, Trini, ven para acá. ¿Qué hice? Te invito un vaso de agua con Jamaica porque quiero hablar contigo. Y volví a preguntarme qué hice. Me dijo, necesitamos hablar de educación. Y fue una larga jornada que tuvimos él y yo en la Salita Juárez, platicando de educación, de temas que a él le apasionaban. Y por ello le pedimos a su sobrina, a la maestra Rosa María Malacón Pérez, que nos haga el favor de ser la portadora de este reconocimiento y hacérselo llegar con la misma emoción y cariño con el que lo estamos hoy otorgando. Sea usted la portadora de ese cariño a nuestro ingeniero José Antonio Malacón Díaz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Por favor, le pido sea la portadora de este reconocimiento al ingeniero, que tan merecido lo tiene. Seguirá siendo ejemplo para todas las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Y ahora haremos remembranza a otra de la biografía de otra de nuestras galardonadas, María Eduviges Vega Padilla. La maestra Vicky, como se le conoce de cariño, profesora normalista egresada en 1966 del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en Mazatlán. Estudió licenciatura en Derecho, egresada en 1985 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su cargo como delegada de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa, en el periodo de 1981-84, se construyó lo que hoy es este edificio de la Secretaría de Educación Pública, esta parte, que aquí había sido un basurero, y a ella le tocó hacer las gestiones, a la maestra Vicky, y ver por primera vez un edificio propio de la Secretaría de Educación Pública. A ella le correspondió ser la delegada, fue delegada de los servicios educativos a descentralizar, después de los servicios educativos descentralizados, y por supuesto que a ella en esa dinámica, en ese amor por la educación, fue también impulsora de la creación del CENDI, del Centro de Desarrollo Infantil número 1 que está aquí. A ella le tocó, razón por la cual hay un jardín de niños en San Ignacio al cual le pusieron su nombre, pero precisamente por ese apasionado amor hacia la niñez. Ha sido una mujer de lucha que ha abierto brecha en distintos campos, tanto educativos
como de la política y de la sociedad. Le tocó ser secretaria de Acción Femenil en los comités regional agrarios, en comunicación en comunicaciones agrarias, delegada federal de la Confederación Nacional Campesina en los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Se encargó de la Secretaría de Planeación y Orientación Familiar del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Fue secretaria de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa en el periodo de 1987-1988. Ocupó el cargo de regidora, de diputada en la 46 legislatura del 68-71, diputada federal por el segundo distrito electoral de Sinaloa de 1973-1975, diputada federal en 1988-1991, presidenta del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio de 1993 a 1995. Y su amor a la educación la llevó otra vez a ocupar cargos de jefa de guarderías infantiles de los trabajadores del ISSSTE a nivel nacional, subdelegada de gestión y representación del gobierno de Sinaloa, y sin duda dejó ella huella como directora general de la UCETSEP. Entonces, creo que ha sido una trayectoria bastante florida y de mucha producción de la maestra María Eduvijas de Capadilla, quien por motivos especiales no puede estar aquí. Pero le vamos a pedir a la maestra Julieta, como su secretaria de Educación Básica, que nos haga el favor de recibir este galardón y sea usted la portadora de este mensaje y de este motivo de reconocimiento para la maestra. Muchísimas gracias. Y le pediríamos muy amablemente al maestro Antonio González González que a nombre de los galardonados nos brinde un breve mensaje. O no necesita. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está, quedó. Gracias, pues. Pues buenos días. Hasta soy como medio masoquista, como que me gusta que no me avisen con anticipación que voy a participar, porque entonces, pues sí tengo el pretexto de que si la riego, bueno, pues es que nunca me habían avisado. No preparé nada, pero tiene una gran ventaja. Esta es la oportunidad no de hablar sobre lo que uno piensa, sino de hablar sobre lo que uno siente. Y hoy siento que este reconocimiento, el cliché es, pues gracias por un reconocimiento que no merezco. Este reconocimiento sí lo merezco. No por lo que hice, sino por lo que he intentado hacer. Pero hoy en Sinaloa hay miles de trabajadores, de docentes, que desdibujados en el medio rural, allá en la sierra, lo merecen mucho más. Perdón. Gracias. Esos docentes desdibujados, olvidados, que no han tenido las oportunidades que la vida le ha brindado a personas como a mí, personas que escasamente tienen un título,
déjenme inmodestamente decirles que yo tengo 6 y no me hace mejor que ellos. Eso ellos son los que deberían estar aquí, porque ellos hacen, porque ellos se partan el alma por niños como ellos. Y no piden nada, no esperan nada, solamente disfrutan del placer de educar. Un día, estando en la Coordinación General de Programas Compensatorios, descubrí que había 2 profesores que eran los que le llevaban los cheques de compensación a esos maestros. Se estaban quedando con los cheques. Y decidí terminantemente darlos de baja. Y me enfrenté con la sección 53 y con la sección 27. Porque ellos lo que querían era que solamente regresaran lo que se robaron y ya. Y yo dije, no, es cese. Tenían 3 plazas. Y un buen día, despotricando, ellos me amenazaron con que iban a rodar cabezas. Y yo les dije, qué orgulloso me voy a sentir que mi cabeza ruede por defender a aquellos que ustedes deberían defender. Y se acabó la defensa y los profesores se fueron. Espero que no hayan regresado al servicio. Esos profesores que pocas veces son atendidos. Yo voy a decir algo que no me gusta decir, porque suena mal. Pero hoy tenemos un secretario que sí los ha atendido. Y digo, suena mal porque parece lisonja, pero no es lisonja. Es un acto de elemental justicia y me da mucho gusto que uno busque al secretario de Educación en la oficina y no está. Y lo vuelve a buscar y no está. Bueno, pero ¿dónde está? Pues está justamente recorriendo esas instituciones haciendo justicia. Recibo esto, y esto sí parece cliché, recibo esto en nombre de todos esos maestros que sí lo merecen, y lo merecen mucho más. Muchas gracias a todos, gracias, estimados servidores, gracias por esta oportunidad, gracias, Pati, por la oportunidad de hacer osos aquí frente al micrófono, pero eso pasa, insisto, cuando habla uno con el corazón. Cuando lejos de decir lo que uno piensa, dice lo que uno siente. Y esto me emociona enormemente, precisamente porque me da oportunidad de hacer un poquito de justicia para esos maestros. Muchas gracias, enhorabuena y siempre a la orden. Gracias. Emotivas palabras del maestro Antonio González. Y de veras, cuando faltan las palabras, se habla con el corazón. Muchísimas gracias, maestro Antonio. Bueno, le vamos a solicitar muy atentamente al doctor Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura, que nos brinde su mensaje. En vida, qué importante es reconocerlos en vida y decirles gracias por lo que han hecho para que alguien como nosotros hoy pueda hacer uso de la voz. Nuestra existencia ni nuestro rol se entendería si no hubiera pasado
a alguno de ustedes por donde pasó. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto poder saludarte, querido maestro. A través tuyo también, su sobrina, qué mejor, mandarle un fuerte abrazo también al doctor Malacón, con quien me acercan también algunas historias, como con el maestro Antonio, y un fuerte abrazo también para Vicky, como todo el mundo la conoce, y qué bueno que nos estemos cuidando y sigamos cuidándonos. Me da mucho gusto encontrarme este tipo de historias también, donde pueda haber un alumno que venga a decirle a su profesor, gracias. Me da mucho gusto poder sentir también cómo vibra una persona al imaginarse qué le hubiera pasado si hoy, que es subsecretaria, le hubiera tocado vivir ese momento tan estrepitoso que fue en 1992 y la descentralización, pero tantas historias que hay escondidas en la educación, como lo desconocía un gran amigo mío que es José Juan, pues está vinculado al ingeniero Malacón, a quien me une muchas historias, pero particularmente creo que dentro de todo lo que hizo el ingeniero Malacón y sigue siendo es esa famosa historia del Cejus, ese lugar apartado donde él me dijo que le decían licenciado, pero él decía, yo ni soy licenciado, ni me llamo José. Pero pues así me dijeron y eso entendí, y ahí es donde lo uno con Antonio, y eso entendí de lo que se trataba la formación de espíritus cuando te toca y no te puedes hacer para atrás y solamente le das para adelante. Estamos reunidos aquí porque son 100 años después de que José Vasconcelos, el 12 de octubre próximo, estaría tomando posesión de la Secretaría de Educación Pública. Aquella famosa obra que se llamó de El Águila y la Serpiente, donde recuerdo que había un personaje que era Arnulfo, y Arnulfo era la conciencia de la revolución. Y en aquella obra recuerdo que les decía Arnulfo a todos aquellos revolucionarios, ¿qué pasó? Se bajaron del caballo y se subieron al Cadillac y se les olvidó la revolución. Pero creo que en aquel momento, 1921, se hicieron cosas grandes y una de ellas fue crear instituciones. Y una de esas instituciones, como la Secretaría de Educación Pública, que se propuso retos inconmensurables, únicos. No solamente se hablaba de reparto agrario en aquel momento, sino también se dijo, vamos a llevar el conocimiento a todos y cada uno de los rincones. Y hubo una misión, alfabetizar. Y no quedaría mexicano alguno sin que supiera leer. Y entonces darle una continuidad a la revolución por un nuevo mecanismo, el saber. No existiría mejor arma posible que un niño que supiera leer y escribir, porque teniendo esa arma tendría todas las demás, pero había que comenzar por aprender a leer y escribir. Y con ello también vino un gran movimiento que al día de hoy persiste entre nosotros, los libros de texto gratuitos. No cualquier país puede hablar de libros de texto gratuito, mucho menos si tiene 130 millones de habitantes como nosotros y llega a tener tantos millones de niños a los cuales le llegue un libro gratuito y que nos recuerda que mientras más compartamos el conocimiento y el saber, pues mejor podemos construir una sociedad todos juntos. 100 años han pasado y no puedo más que reconocer a la Secretaría de Educación Pública, a la secretaria en persona, quien lleva investida en su nombramiento el agruparnos a todos a través de las instituciones y particularmente la Secretaría de Educación Pública,
muchísimas gracias por la oportunidad de formar parte de este evento nacional que se está transmitiendo en los distintos estados de la República y que lleve un sello, una etiqueta, y es agradecer. Todo aquel que usa la voz y no agradece, en algo está perdiendo el tiempo. Y después, para aquellos niños y niñas que se pregunten, ¿de qué se trata ser secretario de Educación? ¿Qué es esa palabrota? Después de algunos años entendí que ser secretario de Educación se trata de aprender a contar historias. Pero para que cuentes una buena historia, siempre tiene que ser la historia de alguien más. La educación cuenta historias de alguien más, de cómo esa persona logró conquistar sus sueños, y no solamente los de ellos o los de ellas, sino los de algunos otros más. Hoy están pequeños y pequeñas, pero con el paso del tiempo se sorprenderán de cómo a lo largo de los años se van a acordar de sus profesores y van a poder contar toda su vida a partir del maestro o la maestra que se encontraron alguna vez en el camino y que años después entendieron que si no se hubieran encontrado a ese profesor, a esa profesora, jamás estarían donde hoy están. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años y yo vivía en otra ciudad. Mi mamá tenía 28 años y fue un momento muy difícil para mi mamá. Y se regresó a su tierra, a Mazatlán, Sinaloa. Se vino con su hijo. Yo tenía 8 años cuando llegamos a Mazatlán de regreso. Quise entrar a una escuela que es donde mi mamá me quiso llevar. Y reprobé todos los exámenes. No sé si era lo que me estaba pasando o echarle la culpa adrede. Lo cierto es que no me fue nada bien. Y hubo una maestra que cuando el director dijo, pues no se puede, puso el pecho y dijo, yo me hago cargo de él. Nunca hubiera pasado esa etapa si no hubiera encontrado a esa maestra en mi vida, que luego sucedió la ironía que vivía a la vuelta de mi casa y entonces pues yo me iba a estudiar ahí, ella que vivía con su mamá. Lo mismo me pasó en secundaria, lo mismo me pasó en preparatoria, lo mismo me pasó cuando me fui a la universidad, lo mismo me pasó cuando fui a estudiar al extranjero y lo mismo me ha pasado hoy que soy secretario de Educación. Aprendí a contar historias sobre alguien más porque siempre hubo un maestro o una maestra que me dijo, ven, escucha, pon atención. Así es que si hay que celebrar 100 años de una institución tan hermosa como la Secretaría de Educación Pública, tendría que comenzar por el agradecimiento y sobre todo a aquellos que son los profesionales del aprendizaje, los profesores, la madre de todas las profesiones. Muchísimas gracias, maestras y maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Gracias a las maestras y maestros de Sinaloa, no solamente por enseñarnos a ser, sino por inspirarnos una y otra vez a llegar a creer mucho más allá de lo que alguna vez soñamos que podíamos ser. Y peligro y hasta secretario de Educación llegan a ser. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias, señor secretario Juan Alfonso Mejía López, por este mensaje. Reiterarles, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Este ha sido el mensaje que nos dejan nuestros queridos maestros y maestras que hoy reciben nuestro reconocimiento. Recordemos
que una gota de agua hace marca en una piedra, no por la fuerza, sino por la perseverancia. Agradecemos a la honorable concurrencia su asistencia y participación en este evento. Muchísimas gracias. Buenos días.